ya con todas esas malas experiencias que había tenido, los nos, las puertas cerradas, más los comentarios de la gente, era, o sea, sí, ¿no? Debo estar haciendo las cosas mal. Hola, soy Rocío. Y yo, Diana. Y este espacio lo hemos creado para ti. Breaker Stories es un espacio que busca compartir las historias de mujeres extraordinarias de Latinoamérica. Ellas han logrado posicionarse en el mercado laboral de Australia y Nueva Zelanda. En estos países, ellas no solamente han crecido a nivel profesional, sino también a nivel personal. Queremos inspirar a mujeres como tú que desean convertirse en mujeres de éxito haciendo lo que les apasiona laboralmente. Este programa es producido y editado por las Breakers. Soy Sandra, tu anfitriona de hoy, y hoy acompáñanos para el tercer episodio de Breaker Stories. Nuestra invitada de hoy es Perona de Corazón. Ella es egresada en Contabilidad y Finanzas con un gran interés por las comunicaciones y el marketing. Ella siempre supo que quería vivir en el extranjero, pero para poder lograr este objetivo, decide estudiar un curso de inglés intensivo por 4 meses en Londres en el año 2016. Luego de completar ese curso, regresa a su país natal y se reincorpora al trabajo. Sin embargo, se da cuenta que ya no disfruta lo que está haciendo y que quiere un cambio en su vida. Y al conversar con una amiga que ya para este entonces vivía en Australia, decide postular a la Working Holiday Visa en el 2018. Luego de varios meses de sentirse desanimada y cabizbaja por no conseguir trabajo, ella logra recuperar la confianza en sí misma y comienza a trabajar en conseguir las herramientas y habilidades laborales que le faltaban. Finalmente, se empodera y logra obtener su primer trabajo profesional como auditora interna. Ella es cofundadora de las Breakers y actualmente trabaja incansablemente para ayudar a más mujeres a posicionarse laboralmente en Oceanía. Bienvenida, Diana Esqueche. Es un placer tenerte como invitada el día de hoy para las Breakers y ser nuestra tercera historia de éxito. Hola Sandra, ¿cómo estás? Yo aquí muy bien, gracias por la introducción, ¿verdad? Feliz de compartir este espacio contigo. Me encanta, el gusto es mío. Bueno, Diana, entonces empecemos con las preguntas. Deseamos conocerte un poco más, así que cuéntame, ¿cómo te animaste a venir a Australia? ¿Qué fue lo que te motivó a viajar fuera de tu país? A ver, yo desde hace muchos años, bueno, yo soy de Perú, yo estudié contabilidad y finanzas en Perú, entonces, no sé, yo cuando estuve por allá siempre tuve ese bichito de vivir afuera, de hecho, muchos años estuve como también viajando, no sé, me fui a Europa, varias veces me fui a Europa y esto de viajar y conocer gente y nuevas culturas, simplemente insertó este bichito en mí de que no, hay algo mejor afuera que me espera y eso es lo que yo quiero hacer. Pero yo sentía que tenía como una barrera, que era el inglés, ¿no? Porque a los países donde tal vez yo aspiraba a ir, que en ese entonces era algún país en Europa o tal vez Canadá, estaba en mi radar, decía, bueno, igual necesito inglés, pero no lo tenía. Entonces, hace como... ¿Cómo estaba tu nivel de inglés? Yo creo que estaba como en un intermedio en ese entonces, ¿no? Eso te hablo como de hace 3 años, más o menos. Entonces, yo dije, bueno, entonces tengo que trabajar en eso, ¿no? Entonces, ahí fue que tomé la decisión de ir a Londres a estudiar un curso de inglés intensivo por 4 meses, ¿no? Como te digo, eso fue hace 3 años. Y bueno, llegué a un acuerdo con mi empresa en ese momento y dije, bueno, me voy, ¿no? Me voy, regresé a Perú y dije, bueno,
sobreviví en Londres, no me pasó nada, pude comunicarme, tal vez dije no tengo el mejor inglés del mundo, pero ok, me defiendo y ahora me siento mucho más confident de poderme ir al país que en ese momento no lo tenía claro, ¿no? Entonces, ahí viene también otra cosa, que yo tampoco no estaba muy a gusto con lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Estaba trabajando, mi carrera estuvo enfocada inicialmente en auditoría externa, auditoría financiera, y luego, después de 3 años, me cambié a auditoría interna y control interno. Entonces, mi carrera ha estado un poco enfocada en eso, lo cual ya en los últimos años no lo venía disfrutando, me sentía un poco estancada personalmente, más el bichito en mi cabeza de que no, Diana, te tienes que ir afuera. Entonces, ambas cosas, más luego que una amiga que vivía acá en Melbourne, Australia, ella había estado estudiando, había estado con un año de student aquí, ella era una buena amiga mía y me dijo, oye Diana, ¿por qué no te vienes a Australia? Se ha abierto la Work and Holiday. Yo había regresado de Londres a Perú y me dijo eso, entonces yo, Australia, pero Australia está al otro lado del mundo, o sea, en verdad no estaba en mi radar, me sonaba demasiado lejos, y yo dije, ok, déjame pensarlo, y me aventuré, renuncié a mi trabajo, le comenté a mi familia, le dije, me voy, ¿no? Entonces, nada, así fue, dije, quiero un cambio. O sea, en verdad lo que yo creo que buscaba era un cambio en mi vida. Quería un cambio, algo. Necesitaba como irme del país porque quería un cambio. Eso quería. ¿Y en qué año fue esto? ¿En qué año es cuando decides aplicar a la visa? En el 2018 apliqué y viajé en octubre de 2018. O sea, yo llegué a Australia, a Melbourne, octubre de 2018, ¿no? Y tuve como esa suerte de haber tenido una amiga que ya estaba acá, porque mucha gente llega y no tiene ni siquiera nada, ¿no? Ni un alma conocida, o sea, y en verdad eso lo hace súper más difícil. Ella, digamos, no era que me llevaba de la mano a todos lados, pero por lo menos me orientaba en algunas cosas y eso en verdad era bastante bueno. Qué bueno, sí, claro que ayuda. Y bueno, ya cuando te preparabas para tu viaje, para esa nueva aventura personal, para salir de la rutina y todo, ¿cuáles eran tus expectativas a nivel profesional con respecto a Australia, ¿no? Antes de venir, ¿qué era lo que estabas pensando que iba a pasar? Yo pensé en verdad que todo iba a ser más fácil. Yo pensé, dije, bueno, yo ya tengo 10 años de experiencia en lo mío, no creo que me sea difícil en algún momento conseguir trabajo profesional. Claro que yo iba llegué con la mente un poco abierta, llegué y dije, ok, he escuchado de gente que realmente llega y tiene que comenzar de cero, que está bien, o sea, comenzar a trabajar en hospitality, en retail, lo cual me parece totalmente válido. Y yo dije, bueno, o sea, llegué como que un poco con esa intención, o sea, no presionándome tanto a mí misma, pero me sentí en ese momento como que dije, sí, pero sí la voy a hacer, aunque sea un trabajo fácil, o sea, un trabajo que para mí era fácil, un trabajo de, no sé, de secretaria o de recepcionista, algo así un poco administrativo, ¿no? Es más, o sea, creo que dije, sí, me abro hospitality, pero yo creo que me pueden contratar en algo así como de recepcionista o no sé, o de cajera o algo así, ¿no? Claro. Pero ya cuando llegué y dije, y no me llamaban en ningún lado, mandaba CVs, claro, es que eso era un error también. A ver, ahí vinieron dos cosas, ¿no? Yo llegué en octubre y octubre y noviembre es un mes complicado porque los estudiantes creo que salen de vacaciones, entonces están como todo el mundo está en el mercado laboral, todos están buscando trabajo. Luego se acerca diciembre, enero, son 2 meses muertos. Meses que, no sé, viene Christmas, viene New Year, y todo el mundo está yendo de holiday, y todo el mundo está
tomando annual leave, nadie está contratando, excepto obviamente tipo empresas retail que están haciendo sus campañas de Navidad. Ahí sí puede ser. Entonces, en verdad todo comienza como a bajar. Yo obviamente no sabía que estaba llegando en una época complicada, ¿no? Y lo otro es que yo, según yo, porque obviamente nadie me había dicho nada y era como que yo dije, bueno, los australianos deben saber que hay muchos work and holiday que vienen con un background, con una carrera específica, pero que vienen a trabajar en algo un poco más sencillo, ¿no? Entonces, yo mandaba mi CV, el mismo que siempre he tenido y que en Perú al menos funciona así, de que tú tienes un CV y lo disparas a todos lados y funciona. No, acá tienes que hacer un CV tailor para cada cosa a la que estás postulando. Así postules hospitality, así postules en retail, así postules como recepcionista, todo tiene que estar adaptado a cada posición, ¿no? Entonces, eso yo tampoco no lo sabía y yo pensaba, como te decía, que independientemente del background que tenía un work and holiday, el australiano igual te podía aceptar porque podía ver algunos skills que tenías de tu background y lo podía acoplar a lo que ellos buscaban, pero no es así. No, no es Ellos así. buscan A y quieren A, ¿no? Entonces, era eso, ¿no? Claro, son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Son países diferentes, me imagino que este proceso es parte de adaptarse y también incluye el tema profesional de todas maneras, ¿no? Bueno, y ahora entonces hablaremos un poco de los trabajos que has ido realizando y el que más me interesa obviamente es ¿cuál fue tu primer trabajo en Australia? Y si nos puedes contar un poco más acerca de esta experiencia, ¿no? Bueno, a ver, más o menos, yo llegué en octubre y más o menos como a finales de noviembre conseguí un trabajo que era en retail. Era una tienda que estaba haciendo una campaña y estaba posicionando ciertos spots de venta en distintos centros comerciales, ¿no? Entonces, yo tenía que vender, ¿no? Entonces tenía que ir a distintos centros comerciales y esa era mi labor, ¿no? Aprenderme el pitch de venta y vender los productos. La verdad es que no fue una experiencia tan grata porque, bueno, en verdad hubo un tema ahí un poco más legal, ¿no? Yo era nueva, no sabía que, por ejemplo, necesitaba pedir un contrato. Y yo igual le pedí el contrato a mi jefe, pero nunca me lo dio, ¿no? Entonces, también el hourly rate era súper bajo, cuando en verdad también si me hubiese puesto a pensar bien o averiguar bien en ese momento, me hubiese dado cuenta que algo medio dodgy había ahí. Y bueno, en realidad también algo que pasó es que a las 2 semanas simplemente mi jefe me dejó de escribir, me sacó del grupo porque teníamos un grupo de WhatsApp con todos los chicos que trabajaban ahí y simplemente me sacó, no me dijo nada. Entonces fue, digamos, mi primera experiencia, pero fue mi experiencia malísima y encima no me quiso pagar, tuve que estoquearlo por todos lados para que me pague y no me pagó completo. Wow, ¿cuánto tiempo Entonces, estuviste trabajando para 2 semanas y media más o menos, Wow, sí. muy corto el tiempo. Sí, Wow. sí, súper corto, súper corto. Entonces yo dije, ok, este trabajo en verdad no era un trabajo, lo conseguí porque me querían engañar, ¿no? Y luego yo me di cuenta cuando escribí a otros chicos, eh, ahí creo que me salió un poco mi perfil de auditora, de que cuando vi el historial de la conversación de WhatsApp, siempre él continuamente eliminaba gente de ese grupo. Entonces me di cuenta que Había un patrón. era algo raro, entonces comencé a escribir a la gente que él había eliminado y les pregunté si tuvieron alguna mala experiencia y me contaron de que igual, 2 semanas y media lo sacaban, no tenían contrato, no les daba payslip, hourly rate súper bajo y todos eran work and holiday, que recién acá sí habían llegado. Entonces había un poco de aprovechamiento, entonces la verdad es que yo no me quedé callada y sí Claro. reporté esto.
¿Y luego qué pasó con respecto a tu búsqueda laboral? ¿Continuaste buscando otras opciones? Porque, bueno, a veces cuando pasa ese tipo de situaciones, como que te desmotiva, ¿no? Sientes como que ya, ¿para qué? Si me ha pasado esto, ni bien llegando, entonces ya te vuelves un poquito más, ¿cómo se dice? Dudosa de que las cosas van a salir bien, entonces uno no tiene las mismas eh, expectativas que tenía al inicio. En esto, entonces, que bueno, obviamente está perfecto que hiciste algo al respecto, pero ¿qué era lo que te motivó a seguir buscando? ¿Cómo te sentías en ese momento, no? Ah, Definitivamente, o sea, en ese momento creo que me sentí o sea, engañada y además sentí que, porque obviamente fue cuando me contrataron ese trabajo, ay, mi primer trabajo, no me demoré tanto, ¿no? Como que, bueno, un mes y medio, eh, está bien, pero luego sentí que simplemente me habían contratado para engañarme. O sea, que realmente no es que me estaban contratando porque dijeron, ah, esta chica sí puede funcionar aquí, sino porque me estaban engañando. Entonces, claro, fue obviamente desmotivador, pero dije, bueno, tengo que seguir, ¿no? O sea, fue una mala experiencia, pero bueno, a ver, voy a ver cómo se da. disculpa, ¿te asesorabas de alguien para hacer tu CV o tu cover letter En ese momento no, yo lo hacía sola, ¿no? Yo estaba sola porque algo que sé que fue un error en ese momento es que no pedía ayuda, no consultaba, ni siquiera a mi amiga, y a mi amiga le podía preguntar, ¿no? Sabiendo que ella había estado ya un año aquí. Entonces, no pedía ayuda, sentía que yo lo podía hacer, ¿no? Claro. Entonces, fue que me topé con otra mala experiencia en diciembre para también retail. Era una tienda que vendía alfombras y el dueño me entrevistó y me dijo al día siguiente, ok, sí, creo que tienes como la actitud, ven al día siguiente, vamos a hacer un trial. Yo, feliz, ¿no? Porque ya era casi Navidad y dije, bueno, entonces por lo menos ya en esta época voy a tener trabajo. ¿Y qué pasó? Que en verdad sentí acoso, o sea, acoso laboral. Tipo me tocó la pierna, me dijo que él quería que yo sea, no sé, un poco amable con él y que en base a eso él me podía pagar más. Entonces me hice ese tipo de propuestas. Y, sí, sí, era australiano y obviamente eso también me hizo sentir pésimo, ¿no? Dije, ok, o sea, simplemente me llaman a lugares donde sienten que se pueden aprovechar de mí. Claro. Y bueno, entonces después de eso, luego Sí, ya... después de eso, Diana, ¿no? Luego dije, después, diciembre, enero, ¿Renunciaste? en verdad... O sea, con respecto a esta situación, disculpa, ¿renunciaste inmediatamente? ¿Lo reportaste también con la primera opción? ¿O? Ya no lo reporté, la verdad es que me sentía un poco agotada y dije, bueno, se acerca Navidad, Año Nuevo, esta no es una época buena en verdad para buscar trabajo, voy a tomarme como unas 3 semanas de descanso porque sé que va a ser agotador y va a ser un poco en vano estar mandando tantas CVs y cover letters, sobre todo que los cover letters toman mucho tiempo hacer, entonces dije, ok, me voy a tomar un tiempo off de buscar trabajo porque sé que ahorita no hay muchas ofertas laborales, pero luego voy a retomarlo. Entonces eso fue lo que hice. Y bueno, finales de enero comencé entonces nuevamente, ¿no? Con la búsqueda. Y nada, no encontraba, pasó febrero, marzo, seguía en la búsqueda. Yo la verdad es que ya me estaba un poco desesperando, estaba desanimada, ¿no? Porque de hecho tuve ahora que recuerdo, me llamaron para una entrevista, para una posición en consultoría. Fui a la entrevista y fue una entrevista grupal. No, perdón,
estoy olvidando. Tuve varias entrevistas, ya. Y una de ellas fue como que simplemente yo no había entendido bien cuál era el rol al que estaba aplicando. Cuando llegué ahí, hice el roche de mi vida. Y el roche es como vergüenza. Luego el otro, que era una entrevista para consultoría, fue una entrevista grupal, me puse súper nerviosa, todos eran muy fluidos en el inglés, yo estaba como, cuando uno, tú sabes, uno se pone nerviosa, peor, el inglés a veces se estanca y no sale bien, y era, no, entonces era como mi primera entrevista en serio de mi carrera. ¿Cuándo fue esto? Disculpa, Diana, Esto fue en marzo, más o menos. Marzo. ¡Wow! Y luego, bueno, y así tuve varias entrevistas entre, como te decía, retail, hospitality, me fui a restaurantes, a repartir mi CV. Seguía, ¿no? Llegó abril, no, perdón, en marzo mismo me fui a tomar un café con una amiga. Otra amiga, Melissa, a quien en verdad le debo mucho, y le conté, ella no nos habíamos podido ver durante ese tiempo, pero ella también había estado viviendo ya 2, 3 años en Australia, porque ella estuvo estudiando un máster, y le conté por lo que estuve pasando, ¿no? Y algo que también, digamos, un error, es que yo no compartía lo que estaba pasando en ese momento, me lo guardaba mucho a mí misma, o sea, porque sentía cada no que yo recibía, era como un fracaso para mí. Entonces, abrirme y compartirlo me era difícil. Claro. Entonces, nada, me senté con ella, nos fuimos a tomar un café, le conté lo que me estaba pasando. De hecho, ella tenía mucho más experiencia, ella estaba trabajando ya en oficina, en una consultora grande, una de las Big Four, y ella fue la que me comenzó a orientar, ¿no? Entonces, ahí es cuando comencé a recibir un poco de ayuda, ¿no? Pero porque es que yo comencé a abrir un poco la boca y a decir, la necesito. Y bueno, entonces ahí me explicó un poco lo del resume, lo del cover letter, que tiene que estar tailor. Luego me dijo, por ejemplo, si estás aplicando a una posición que es de entry level y tú pones ahí que tienes un MBA, que has sido jefe, tal vez te van a sentir sobrevalorada, entonces por ahí que puedes poner simplemente las cosas en las que has hecho data entry, nada más. Tienes que hacerlo super tailor a la posición a la que estás aplicando, ¿no? Entonces, ahí es cuando comencé a aprender y ella fue que me comenzó a dar estos tips, ¿no? Bueno, luego también, después de la charla que tuvimos, y ahí también por eso te digo, le debo mucho, es que a las 2 semanas ella me llamó porque justo su novio, él tenía una consultora pequeña de contabilidad y finanzas, estaba necesitando ayuda de alguien como casual para hacer data entry, ¿no? Para ayudarle a registrar facturas, porque él a veces no tenía tiempo, estaba más enfocado en el análisis y estar juntándose con los clientes. Y me llamó y me dijo, Diana, mira, ¿te interesa esto? Sé que es algo medio sencillo, no sé si lo quieres hacer. Yo le dije, de todas maneras, lo quiero hacer, ¿no? Entonces ahí fue, digamos, mi experiencia, mi primera experiencia profesional, ¿no? No. Y ahí... Para abril, ¿no? Para abril del... Esto fue esto fue en abril, y ahí fue que yo comprendí que en verdad yo necesitaba aprender más. Si bien era una posición casual, era data entry, era registrar facturas, habían cosas básicas que yo no sabía de cómo funcionaba el mercado australiano y cómo se llevaban las finanzas aquí, cómo se llevaba la contabilidad aquí, que de hecho, obvio, hay normas internacionales y que abarcan para todos, pero acá obviamente se hacen las cosas de manera distinta. Entonces, hasta temas de impuestos que yo no sabía, y él fue muy paciente en explicarme cómo se llevaban a cabo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como mencionaba, esta era una posición casual, entonces obviamente no era que, digamos, sí me alcanzaba para pagar algunos gastos, pero necesitaba algo más, ¿no? Entonces,
es que yo igual tenía que continuar con la búsqueda, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa? Que yo tenía gente a mi alrededor que me decía mucho, Diana, si te das cuenta, y esto fue algo que a mí me marcó, o sea, si te das cuenta, tú has conseguido este trabajo porque contactaste a alguien, no necesariamente porque te lo has ganado. Oh. O sea, como que, digamos, mi desenvolvimiento en las entrevistas no era el mejor, entonces seguramente por eso no me aceptaban en los trabajos a los que yo postulaba. Y obviamente, ya con todas esas malas experiencias que había tenido, los nos, las puertas cerradas, Sí. más los comentarios de la gente, era, o sea, sí, ¿no? Debo estar haciendo las cosas mal, o sea, debo estar, no debo estar desenvolviéndome bien en las entrevistas, seguramente me estoy poniendo muy nerviosa, mi inglés debe sonar muy mal, no sabía, entonces es como comienzas, obviamente, a desconfiar de ti, comienzas a desconfiar de tus capacidades, comienzas a pensar de que no tienes un valor profesional en este país, ¿no? A pesar de que has tenido una experiencia en tu propio país. Claro. Entonces, luego me di cuenta que habían posiciones en agencias de trabajo. Vi unos avisos, unas ofertas laborales que eran dirigidos especialmente para Work and Holiday, ¿no? Porque son posiciones temporales. Que aquí pasa mucho, ¿no? Las empresas a veces requieren para ciertos proyectos específicos o a veces quieren contratar a alguien de manera temporal con la intención un poco de probar cómo es su desempeño y luego tal vez ofrecer un puesto permanente. ¿No? Entonces, cuando vi estos avisos y ya un poco teniendo conocimiento o habiendo recibido los consejos de mi amiga, era que yo comencé a hacer mis resumes tailored a lo que las posiciones que ellos pedían, y a las posiciones que yo estaba postulando en ese entonces era data entry. Como ya tenía esta primera experiencia de casual con el novio de mi amiga, es que ahí fue un poco más fácil poder conseguir. Las agencias me llamaron, tuve 2 agencias que me llamaron y tuve entrevistas con ambos, ¿no? Pero durante las entrevistas, ¿qué pasó? Que cuando yo estuve hablando, sí, sobre mi experiencia en data entry, también hablé sobre mi experiencia en auditoría. Entonces se dieron cuenta que mi nivel era tenía un poco más de seniority y me dijeron, ok, entonces en ambas agencias, ok, entonces nosotros vamos a contactar a las personas específicas de otras áreas que ven puestos de ese tipo de posiciones para que también te contacten y cuando tengan alguna posición, tú estés al tanto, ¿no? Entonces, digamos que ese fue mi modo de entrada con data entry para estas agencias, pero durante la entrevista es que fui hablando acerca de mi otra experiencia, ¿no? Entonces, creo que me sirvió. Pero igual no me llama, o sea, tuve las entrevistas con las agencias, estaba yo ya en la base de datos de las agencias, pero una vez que mandaba mi CV a sus clientes, no pasaba. Y bueno, con la Work and Holiday, seguramente como muchos saben, uno tiene que hacer los 88 días de farm, ¿no? En el norte, entonces, o bueno, en una zona remota. Entonces, una de mis amigas me dijo que nos vayamos, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ya creo que no es mi momento, seguramente en mi segundo año me va a ir mejor. Ya, bueno, yo también estaba muy desanimada, ¿verdad? Ya no confiaba mucho en cómo me podía desenvolver en una entrevista. Claro. Y dije, ya, sí. Y entonces ahí... sí.
Disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que no sé cómo funciona en Australia. Yo estoy en Nueva Zelanda y es obligatorio hacer los 88 días en farming y después te extienden la visa por otro año, o cuál era tu estrategia, ¿no? Para quedarte en Australia. Entonces, no sé cómo funciona eso exactamente allá. Sí, con la Work and Holiday tú tienes que trabajar 88 días, al menos con la 462, que es la que tengo yo, tienes que trabajar 88 días, ya sea en hospitality o farm, en ciertas zonas remotas. Luego que cumples tus 88 días, puedes aplicar al segundo año para poder extender tu visa por un segundo año, ¿no? Y lo puedes aplicar ¿Y ya tanto. te ibas a ir a la granja? ¿A dónde te ibas a ir? ¿A qué tan lejos? En ese momento me iba a ir a Port Douglas, Ajá. en Queensland. Entonces yo estaba coordinando con mi amiga, era como, ya nos vamos, ¿no? Ya, inclusive ya estábamos teniendo llamadas con algunos hoteles, porque queríamos irnos con un trabajo fijo, que algunas personas sí lo pueden conseguir, o sea, como que desde remotamente tienes la llamada, la entrevista, y ya simplemente llegas y te contratan. Estábamos teniendo algunas llamadas con algunos resorts, algunos hoteles. No teníamos una oferta, pero digamos, ya estábamos con los planes ya, por Douglas. Yo ya tenía en mi cabeza, ya, me voy porque, bueno, aquí no está funcionando, ¿no? Entonces, fue así, fue un poco gracioso porque era un día, yo ya tenía que comprar, al día siguiente habíamos quedado con mi amiga en comprar el pasaje, Melbourne, por Douglas, bueno, Melbourne Cairns, y de ahí en carretera para Port Douglas, y me llamaron de una de las agencias y me dijeron que había una posición en consultoría de auditoría interna y que el cliente quería programar una reunión conmigo. Y yo en ese momento dije, ok, quiero participar de la entrevista, pero yo sé que no voy a obtener el trabajo porque no, o sea, no me van a contratar, o sea, mucho menos en auditoría interna, no me contratan ni en data entry, me van a contratar en auditoría interna, pero lo que sí quería era la experiencia en la entrevista. Quería saber qué tipo de cosas me preguntaban, quería simplemente tener la experiencia. Claro, sí, claro. Entonces, dije, bueno, igual voy a tener como que un poco en suspenso el tema de comprar mi pasaje porque, no sé, por ahí simplemente tuve un feeling de no comprarlo todavía. Y además, bueno, nada, dije, igual me voy a preparar, ¿no? Pero luego tenía gente que me decía, ¿no? Diana, pero ¿por qué te vas a preparar para la entrevista? Es una entrevista. Y yo, porque necesito prepararme para una entrevista, pero es que no, por eso es que simplemente tú te pones nerviosa, porque te preparas tanto y te bloqueas tanto que seguramente por eso no te llaman, ¿no? Entonces, no ayuda. En ese momento, la verdad es que hice oídos sordos. Claro. Y dije, bueno, yo soy así, yo me preparo para las cosas, no es que me aviento. Hay mucha gente que lo puede hacer de manera un poco más natural. Yo, en mi caso, porque me conozco, sé que me necesito preparar para las cosas, ¿no? Entonces, me preparé todo un fin de semana, ¿no? Hablándome al espejo, haciéndome preguntas, respondiéndome, ¿no? Juego de roles conmigo misma. Y bueno, me fui a la entrevista y ahí creo que cambió todo. Ahí cambió todo porque yo llegué a la entrevista, sentí que me fue bien, lo tuve con un representante de la agencia y un representante del cliente. Sentí que en verdad conecté bien, me sentí obviamente nerviosa, pero tranquila de estar desenvolviéndome de la manera adecuada y respondiendo de la manera adecuada. Y bueno, ya retorné a mi casa, yo dije, bueno, ya
pasó la entrevista, creo que tengo que seguir con mis planes de Paul Douglas, ¿no? Porque, nuevamente, no creo que me vayan a contratar. Y en ese momento me llamó el agente, el recruiter, y me dijo, Diana, te llamo simplemente, mira, este todavía es un proceso, va a tomar una semana, vamos a seguir entrevistando a más gente, pero lo único que quería decirte y comunicarte en esta llamada es que lo has hecho bien. Lo has hecho súper bien. Te has desplayado muy bien, has comunicado todo de manera excelente, has dejado una buena impresión y nos encanta trabajar contigo. Oh, Yo me quedé en ese momento así como anonadada, o sea, yo estaba así como, y Sandri, para mí increíble. eso era lo único que yo quería escuchar. Me había pasado varios meses, no solamente con personas externas diciéndome a mí, oye Diana, seguramente lo estás haciendo mal, ¿no? Sino que yo también a mí misma me estaba diciendo, Diana, seguramente lo estás haciendo mal. Entonces, obviamente con todo eso en mi cabeza, el que alguien me haya dicho, lo has hecho bien, entonces era como, ok, no. Ahí fue que, pum, Cambió cambió mi chip. Uh-huh. el momento. Entonces fue así, yo dije, gracias, estaba así como súper feliz, ¿no? Estaba súper feliz como, o sea, como que sí lo estoy haciendo, sí lo estoy haciendo bien, o sea, claro, o sea, igual como te decía, igual no tenía el inglés perfecto, no era como que era tan fluida, pero me podía entender, me podía comunicar, o me podía dar a entender también, entonces... Además te preparaste, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante. O sea, la gente puede decir, no, es una entrevista, pero yo creo que la satisfacción de prepararte para algo, así lo hagas bien o no, si diste lo mejor de ti en ese momento, eso es más que suficiente. O sea, que al menos lo intentaste, ¿no? Yo creo que eso es o sea, no son iguales las entrevistas en esos países que en nuestros países, en Latinoamérica, para empezar. Entonces, a veces quizás las personas nos dirán esto quizás un poco simplemente para motivarnos, pero no es la manera, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta era motivarte tú misma y qué bonito que la gente y que esa gente haya podido ser otros ojos para ver cómo ibas tú también evolucionando, ¿no? Profesionalmente. Sí, de todas maneras, sí, algo que tú has dicho es muy cierto, ¿no? O sea, definitivamente tener una entrevista en tu propia lengua ya ya te pones nerviosa, ya es un challenge, ya es como que tienes que mostrar que sabes del tema, que no estás segura. Y hacerlo en otro idioma lo complica más, lo hace más challenging. Y creo que ahí es que estamos como, es que ahí eres tú misma que te tienes que creer que lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, pero es un proceso, definitivamente, no es algo que se da de la noche a la mañana, yo creo que es muy normal sentir todos estos miedos, pero es también, uno tiene que aprender a distinguir estos miedos y saber que son como tipo barreras mentales que tienes en tu cabeza y que puedes seguir, que te vas a equivocar, seguramente te vas a equivocar. Ya han visto todos los errores que yo he cometido, te he mencionado miles de errores que he cometido. Y sí, de eso se trata. ¿No? Claro. Errar, aprender, errar, aprender. Y entonces te llamaron, bueno, ¿qué pasó? Bueno, de ahí... ¿Compraste el pasaje? No compré el pasaje, de hecho hablé con mi amiga, le dije, mira, yo necesito esperar la respuesta. El agente se notó muy óptimo con su comentario. En realidad siento que si tengo esta experiencia a la hora de ir al norte, hacer mi experiencia en hospitality, regresar me va a servir mucho esa experiencia previa para yo continuar aquí con mi experiencia profesional. Entonces, si esto se da, en verdad, no me gustaría perdérmela, ¿no? Entonces, obviamente ella lo entendió y bueno, lamentablemente ella se tuvo que ir, ¿no? Entonces, yo esperé la semana
la semana que el recruiter me dijo que me iba a llamar, yo estaba literal sola un día en la playa, tomando sol, y recuerdo que recibí la llamada del recruiter. Para esto él me había dicho que esta era la primera etapa, ¿no? Que iba a haber una segunda etapa. Entonces, cuando él me llama, me dice, Diana, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿qué tal? Y me dice, Diana, te estamos ofreciendo trabajo, tienes una oferta laboral. Y yo me quedé en ese, no, le dije, pero ¿y la segunda? ¿Y la segunda etapa? Y me dijo, no, Diana, el cliente se ha quedado muy contento con tu desempeño en la entrevista, que en verdad ya te están ofreciendo y tienes una oferta laboral. Y bueno, ya luego me dijo las condiciones y en ese momento yo estaba en shock. Yo estaba como, no, ¿qué me está diciendo? No, se ha equivocado. Y nada, ¿no? Nada, ahí fue que tuve mi primera experiencia, yo obviamente llorando como loca en la playa. La gente pasaba yo llorando. Pero sí, así fue como se dio. Y comencé, ¿no? Mi primera experiencia laboral fue un contrato de un mes, fue algo corto, pero que también tuvo sus challenges también, ¿no? O sea, ya comenzar, o sea, creo que pasas una etapa inicial de búsqueda que tiene muchos retos y luego ya la etapa cuando ya estás laborando también tiene sus propios retos. Claro. Entonces, en los que aún creo que sigo todavía en ese proceso, ¿no? Claro. Diana, qué linda historia. Muchas gracias por compartirla. Realmente hay muchas cosas, muchas lecciones de todo lo que nos has comentado. Y ahora para ir un poquito más sobre el tema de tu proceso, de lo que fue, y para indagar un poco más, por lo que noto, tú tenías una mentalidad abierta, ¿no? Una mentalidad positiva, y la pregunta sería, ¿cuál es tu posición en relación a tener una mentalidad positiva con respecto a estas situaciones que a veces no son tan favorables, ¿no? ¿Crees que es importante para conseguir el trabajo deseado? Definitivamente. Como lo comentaba antes, uno cuando se topa con todas estas piedritas en el camino, es muy normal sentirse triste, es muy normal sentirse decepcionado, es muy normal, pues a veces agachar un poco la cabeza, pero también es importante que sepas alzar la cabeza, ¿no? Y decir, ok, ¿no? Cometí este error, o en la siguiente la puedo hacer mejor, y tú misma darte ese aliento de que lo puedes conseguir. Yo creo que cuando tienes como un objetivo, un frente claro, y dices, ok, no, ahí le voy, ahí sigo, ahí yo sigo aplicando, comienzan a funcionar mejor las cosas, ¿no? Algo que yo hice, sí, estaba muy desanimada, pero seguía aplicando, y sí, a veces también creo que se trata un poco, no solamente de ti misma, se trata mucho de ti misma, pero también de la gente con la que te rodeas. Porque a mí lo que me pasó es, ¿no? Recibir estos comentarios, pero a veces es bueno también rodearse de gente que sepa también animarte, ¿no? Sepa también decirte, oye, Diana, si puedes. Sí, en verdad creo que mantenerse positivo y saber identificar este tipo de barreras mentales en verdad te ayuda bastante en procesos, no solamente como este, creo que en todo aspecto de la vida. Claro, es cierto. Y bueno, ese es con respecto a esta experiencia. Y ahora más que nada, ya lamentablemente ya vamos finalizando la entrevista, pero ¿qué podrías decirle a las personas que están escuchando con respecto a lo que les espera cuando van a conseguir un trabajo profesional en Australia, en base a tu experiencia, ¿no? A ver, yo podría decirles que sí, va a ser un proceso
con muchos retos, va a ser un proceso en el que uno se va a descubrir a sí mismo. Es un proceso en el que vas a tener que ser un poco resiliente. Ya el mismo hecho de viajar a otro país ya te hace una persona valiente y confía en esa valentía, ¿no? Confía en que tú vas a poder lograr lo que te propongas, ¿no? Entonces, cualquier persona que está pasando por esto también no se sientan solas, ¿no? Traten de hablar, de buscar ayuda, de decir por lo que están pasando, no se lo guarden. Y eso creo que lo he notado muchísimo. Hay muchas personas que no les gusta hablar de cómo se sienten, de que tal vez sienten que están fracasando o que tal vez sienten que no les está surgiendo las cosas como ellos creen, y no está mal hablarlo, no está mal decir cómo uno la está pasando, porque cuando comienzas a hablar y decir, te das cuenta maravillosamente que hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte y también que ha pasado por lo mismo o están pasando por lo mismo. Entonces ahí es cuando se comienzan a armar comunidades, ¿no? Y es muy bueno tener también un grupo de apoyo, alguien con el que puedas conversar, con el que puedas intercambiar ideas, opiniones. Algo, por ejemplo, que pudimos rescatar de información que hicimos en una encuesta que hicimos hace unos meses, que les agradezco a todas las chicas que se dieron el tiempo de responder esta encuesta, es que el 40% de las chicas a las que entrevistamos no se atrevían a empezar en la búsqueda de trabajo profesional, pero su objetivo era ese, tener trabajo profesional. Entonces, no tengan miedo de tomar ese primer paso, ¿no? Entonces, sí, viene mucho amarrado en cómo te sientes en el mindset, y ese es mi consejo, ¿no? Atrévanse. Perfecto. Bueno, entonces ya finalizando nuestro tercer episodio, bueno, ya has dado unos consejos para las personas que nos están escuchando y ahora cuéntanos en qué proyectos estás trabajando actualmente. Bueno, yo estoy trabajando con Chio, Rocío, todas le decimos Chio, en Las Breakers, este espacio que hemos creado para empoderar, inspirar a mujeres que quieren alcanzar este anhelo profesional, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, ¿no? Y lo que nos pasó, y que, o sea, ¿cómo fue que sucedió esto, no? Es que el año pasado, en 2009, más o menos como a mitad de año, es que yo conozco a Chio, y cuando la conocí fue como que, wow, por fin alguien que me entienda, porque ella también había pasado por lo mismo. Entonces es que comenzamos a compartir todas nuestras vivencias, tanto en lo que habíamos pasado en el proceso para conseguir el trabajo, pero también durante, ¿no? Que ahí también, como les decía, es otro challenge, son otras cosas distintas, comienzas a aprender mucho de cómo funcionan las cosas aquí. Y ahí fue que dijimos, bueno, porque igual no compartir información que les pueda servir a las chicas en el futuro, a todas las chicas que tal vez están en este proceso o que decidan venir desde sus países natales hacia Australia, Nueva Zelanda, y poder tener esta información de manera centralizada y que accedan en cualquier momento. Bueno, y es por eso que hemos creado un espacio y un formato como este, que es el de Breaker Stories, que es donde queremos compartir las experiencias, vivencias de chicas que hemos pasado por todo este proceso, porque creo que es muy importante compartir esta información, porque además de otra información que podemos encontrar también en internet, cómo hacer tu cover letter, cómo hacer tu resume,
ejemplos para asistir a grupos de networking, etcétera, etcétera, lo cual también es muy importante. Yo creo que el compartir por lo que uno ha pasado es también muy valioso y es por eso que estamos haciendo este proyecto. Muchas gracias, Diana. Y finalmente, cuéntanos dónde podemos contactarte. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, me pueden contactar por LinkedIn, me encuentran con mi nombre, Diana Esqueche, y sí, me pueden encontrar por ahí. Muchas gracias, Diana, por tu tiempo, por tu historia, por todas las cosas bonitas con las que me voy el día de hoy desde Nueva Zelanda. Y bueno, muchas gracias por asistir el día de hoy. Gracias a ti, Sandri, fue un placer haber estado contigo, me encantó haber compartido mi historia y nada, espero que pueda ayudar a algunas chicas que están por ahí un poco tal vez dudosas o que se sienten un poco desanimadas. Nada, mi mensaje aquí es que no se desanimen, levántense y sigan en su búsqueda. Lo bueno tarda, pero llega. Es muy cierto. Muchas gracias, Diana. Te mando un abrazo enorme a la distancia y gracias por asistir una vez más. Gracias, chao. Hoy aprendimos de Diana que para lograr el éxito hay que ser constantes en nuestra búsqueda. Hay que hacer oídos sordos a frases como no vas a poder lograrlo, no eres capaz, o hay pensamientos internos como no soy capaz, no voy a lograrlo. Tenemos que cambiar el chip de perdedora a ganadora. Y no olvidarnos que nunca estamos solas, que siempre habrán personas que estarán dispuestas a ayudarnos para alcanzar nuestros objetivos en la vida. Sin embargo, cada uno tiene su propio camino y cada una avanza al ritmo que mejor le va. Para poder salir adelante, tenemos que trabajar en nosotras mismas primero que en lo demás. Tenemos que trabajar en nuestra paz mental y espiritual y a dejar de compararnos con los demás, ya que cada una sigue su propio camino. Muchas gracias a Diana por compartir su historia con nosotras. Yo personalmente me he inspirado mucho de ella. Si te inspiró la historia de Diana, por favor, déjanos un comentario o escríbenos a hola@lasbreakers.com. Queremos seguir conectadas con todas las mujeres que ya son parte o quieren ser parte de las Breakers. Así que síguenos en nuestra cuenta en Instagram, Las Breakers, en nuestra página web www.lasbreakers.com o a través de nuestra cuenta en LinkedIn como Las Breakers. Así podrás estar en contacto con más mujeres latinas que al igual que tú están en su búsqueda profesional para poder posicionarse en países como Australia y Nueva Zelanda. Esto fue todo por hoy, yo soy Sandra y las invito a que nos acompañen en nuestro siguiente episodio de Breaker Stories. Hasta luego.